Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Señor. Estamos ya en el libro de Proverbios capítulo 27. Hemos visto, iglesia, de que los proverbios nos ayudan a tener un mejor comportamiento, un mejor actuar como creyentes que somos en el diario vivir, que cada día o día a día afrontamos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo o ya sea con relación con los demás. Es como un manual que Dios hizo para el beneficio de nosotros, para poder guiarnos y aprender más que cosas externas, cómo nosotros debemos reaccionar frente a ellas, cómo nosotros debemos comportarnos el día a día frente, ya lo mencioné, puede ser el trabajo, puede ser el hogar, puede ser el instituto, la universidad, la relación para con el mundo, cómo es el comportamiento de un creyente y cómo de alguna forma poder ejercer el dominio propio. Mucho se habla en los proverbios acerca del dominio propio que el creyente debe tener y mostrar al mundo para de alguna manera mostrar y marcar la diferencia frente a los que no conocen a Cristo. Nosotros no podemos comportarnos, no podemos actuar conforme el mundo actúa. Ciertamente habrá circunstancias, lo hemos visto en algunos capítulos anteriores, donde nos vemos de repente coaccionados, presionados, incomodados, molestados por el mundo o por situaciones, y cómo debemos reaccionar frente a este tipo de circunstancias. Y esto no es otra cosa que ejecutar, practicar el dominio propio. Habla mucho acerca de la lengua de nosotros, como lo que exteriorizamos es lo que está dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, en todo caso, es muy importante que usted y yo siempre limpiemos nuestro corazón de ira, de cólera, de situaciones que de repente dañan nuestro corazón por injusticia, por causa de situaciones normales que nos vemos coaccionados, nos vemos en situaciones difíciles, comprometidas. ¿Cómo vamos a reaccionar usted y yo frente a estas circunstancias externas? Pero lo que importa aquí es cómo nosotros asumimos aquella situación que tenemos enfrente. Aún en caso de extremos, injusticia, insulto, maltrato, golpe físico, en fin, el creyente no puede, iglesia, reaccionar como el mundo lo hace. Algunos dicen, si te pega, tú pégale. A veces enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en el colegio, ¿no? Hay un niño que te pega, pégale tú más, aprende a patearle, aún hasta los entrenamos cómo debe golpear, cómo debe patear, ¿no? En vez de enseñarle cómo que debe orar por esa persona, debe soltar una palabra de edificación, de bendición frente a esa persona. Y eso es lo que la Biblia, iglesia, nos enseña, no solamente en los proverbios, vamos a verlo también en los evangelios en manera repetitiva, en algunas parábolas, ¿no? Aún dice, si alguien te da una bofetada en un rostro, tú ponle la otra mejilla para que también te dé esa bofetada que falta en el otro rostro, en el otro pómulo. Eso dice la Biblia. Vamos a llegar a leer en algún momento esa parte. Pero que habla de ser humildes, que habla de no reaccionar en nuestra propia carne, que habla de ser de bendición a esas personas, porque para eso somos comisionados, para eso usted existe, para eso usted nació, para bendecir al mundo, porque la Biblia también lo dice en las parábolas de los evangelios. Es muy fácil estar bien con aquellos que nos hacen bien. Y la Biblia dice, eso mismo hacen los del mundo, y eso es cierto. Aún los delincuentes se respetan, se aman, se muestran fidelidad, se demuestran lealtad en las cosas oscuras que hacen, ¿no? Entonces, el mundo practica eso, o sea, no es nada novedoso, pero qué difícil es cuando nos agreden, qué difícil es cuando en casos extremos nos insultan o nos abofetean, qué difícil es que podamos bendecir a esa persona. Es muy complicado, difícil,
pero difícil ¿para qué? Para nuestra carne, para nuestro intelecto, para nuestras emociones, para nuestro ego es difícil. Nuestro ego, nuestras emociones tienen que estar sometidas a la palabra. Cuando eso suceda, hay cambio. Cuando eso suceda, usted es una persona diferente. Bien, no es tanto el tema de esta mañana lo que acabo de decir, me salió un poco. Vamos a empezar rápidamente a desglosar los versículos y son varias enseñanzas en realidad, no se puede contextualizar esto en un solo mensaje, así que voy a parafrasear algunos versículos, casi todos, y de ahí sacar pequeñas enseñanzas que Dios quiere que en esta mañana podamos aprender. Dice: no te jactes el día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. Habla a la iglesia, habla a usted y a mí. Yo puedo estar confiado porque hoy tengo economía, mis arriendos están caminando de lo mejor, he subido los precios, qué sé yo. Y eso me da seguridad, me da complacencia, me da paz. Y yo digo, ahora este dinero lo voy a planificar, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Creemos en nuestras propias fuerzas. Nos sentimos dioses del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Pero la Biblia en esta mañana nos exhorta: no te jactes, no creas saberlo todo, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí. Solo el Señor sabe. En otra ocasión que compartí, le decíamos la práctica de decir siempre: si el Señor permite, si el Señor desea, si el Señor así lo quiere, así haremos esto o aquello, o planificaremos así, si el Señor nos permite hacer tal cosa. Esa es la forma como un creyente debe desarrollarse el día a día y hacer sus planificaciones. No jactarse. A veces la economía, a veces el intelecto, a veces la profesión, a veces los bienes materiales nos hacen sentir dioses en el entorno donde nos desarrollamos y proclamamos y decimos: esto haré y esto no haré y esto qué sé yo. Pero la Biblia nos dice en esta mañana: usted y yo no somos nadie. Y no está hablando de pecado o no pecado, sino de la forma como pensamos, de la forma como sentimos las cosas que tenemos alrededor. No somos nadie. Dios hoy puede recoger tu vida y todo lo que usted ha planificado quedó en el aire. El día de mañana solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce lo que sucederá de aquí a unas horas, de aquí hacia la tarde, hacia la noche o hacia el día siguiente. Solo Dios conoce lo que usted y yo vamos a vivenciar. Por eso dice: no te jactes del día de mañana que dará en sí, porque no sabes lo que el día de mañana dará. Solo el Señor lo conoce. Y acá hay algo determinante: porque no sabes, te dice, no sabes. Y eso refutamos. Y a veces usted y yo nos creemos más que Dios. No, yo voy a hacer esto. Es mi voluntad permisiva. Hay dos voluntades: la voluntad perfecta del Señor y la voluntad permisiva de nosotros. Yo puedo hoy coger un cigarro y fumarlo. Nadie me lo va a impedir, supuestamente. Esa es la voluntad permisiva, lo que usted decide, ajeno a la voluntad de Dios. Pero el hacer la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, es mucho mejor para estar en relación, en comunión y en bendición con nuestro Padre. No te jactes porque no sabes. Está muy claro, léalo. Dice: no sabes. No dice si tal vez, si posiblemente, no. Es tajante la palabra: no sabes lo que pasará el día de mañana. Dice más adelante: alábate el extraño y no tu propia boca. Sigue hablando de la jactancia. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es mucho mejor que tanto lo que tú puedas hablar de ti mismo. Es mucho mejor que el extraño, el que no te conoce, dice las Escrituras, te alabe, te reconozca por tus talentos, por tus buenas acciones, por tu forma de reaccionar, por tu forma de desenvolverte, por tu testimonio, que el extraño, aún el extraño, significaría para mí el que no es tu familia, el que, no sé, el vecino de la calle, el vecino nuestro, el trabajo, no sé, personas extrañas, por alguna buena acción que tú hagas. No sé, viene a mi memoria el buen samaritano, aquel
pasó fulano, pasó mengano frente a uno que había sido asaltado, estaba herido de gravedad y pasaron, el creyente pasó de frente y no lo recogió. Pero vino el buen samaritano, lo recogió, lo llevó en su asno, lo llevó a una posada, pagó por la estadía, pagó por los medicamentos, pagó por el trato personal para que vean cómo va recuperándose. Eso es un buen samaritano. ¿Qué podríamos decir? Ese es un buen hombre, ese es un digno de imitar. Más o menos, esa es la idea, que el extraño te alabe por tus acciones, por tus palabras, más por tus acciones que por tus palabras. Las palabras es muy fácil hablar, vanagloriarse, hablar en forma florida como los políticos que hoy tenemos. Es muy bonito es eso, pero las acciones es lo que cuenta. Dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Más adelante vamos a ir corriendo. El ajeno y no los labios tuyos. Bueno, ahí acabamos esa parte que habla mucho acerca de la jactancia, de la seguridad que tenemos nosotros mismos. Y eso a veces nos hace alabarnos a nosotros. Hay que tener cuidado con eso. Pesada es la piedra y la arena pesada. Pesadas son las piedras y las arenas. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. La ira del necio es más pesada que ambas. Está hablando no de una ira simple. La ira del necio, la ira del testarudo, de aquel que no entiende, de aquel que es terco, aquel que sabiendo sigue haciendo lo mismo, sabiendo te desconoce un consejo, te refuta, le da la espalda a Dios. Él es el propio Dios de su persona. Esa persona es necia. Y dice las Escrituras que la ira del necio es más pesada de cualquier peso en balanza de la arena o de las piedras. Imagínense cómo lo cataloga Dios a la ira nuestra y sobre todo de aquel que es necio. Es imposible dialogar con una persona que está airada y es necio. Es mejor no charlar, no conversar con esa persona. Hay que tener mucho cuidado si nosotros somos necios, testarudos, tercos. Hay que tener cuidado con esa parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra personalidad que a veces aflora. Nos entercamos neciamente, ya sea por orgullo, por no reconocer una falta, por no pensar, entre comillas, que estamos perdiendo si es que reconocemos algo. No, siempre hemos hablado también acerca de la humildad en todo sentido de la palabra. Vamos a seguir avanzando. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Aquí está hablando, dice, cruel es la ira es cruel, e impetuoso el furor. Si la ira ya es cruel, la ira de alguien en contra tuya, impetuoso el furor de alguien que está encendido en su carne, amargo, molesto, furioso, pero sin embargo dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hay que tener cuidado con eso. Si una persona usted sabe que siente envidia por su persona, por tus logros, por alguna situación, siente envidia por ti, es mejor alejarse de esa persona. Porque dice las Escrituras, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia, en todo caso, lo está catalogando las Escrituras mucho más fuerte de la ira, mucho más fuerte que el furor de una persona. La envidia es devastador, la envidia puede destruirte, la envidia puede buscar hacerte daño directo. Estamos hablando de la envidia en contra de uno, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la envidia de nosotros en contra de alguien, ahí sí estamos bastante mal, ¿verdad? No somos creyentes, no estamos convencidos de nuestro nuevo nacimiento, no hemos conocido a Dios, no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Pero eso yo creo que eso no sucede entre nosotros. Pero sí, podemos aprender de que hay que tener cuidado acerca de la envidia en contra de nosotros. Es mejor apartarse, es mejor cortar con ese tipo de personas. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. ¿Qué quiere decir eso? El amor oculto hay que expresarlo, porque mejor es dice
La reprensión, que tú reprendas, es externo, es visual para las personas. Así también debe ser el amor. Si tú amas a una persona, ese es el mensaje de este versículo, manifiéstalo, sácalo, exprésalo, dilo, ya sea con palabras y con acciones. No, ya sabe mi esposa que yo la amo. Eso he escuchado mucho cuando doy consejería, pero si se supone, ¿no? No, hemos olvidado a veces, me estoy extendiendo del tiempo, disculpe, hemos olvidado a veces el primer amor con nuestras esposas o con nuestros esposos. ¿Qué hacíamos nosotros? Le preparábamos una bonita comida, qué sé yo, el plato bastante a mi esposa le gusta ordenar el plato, viene trae como si fuera un restaurante, ¿no? Y hasta el día de hoy lo hace, yo le agradezco mucho por eso. Un chocolate, un ramo de flores, un gesto de un regalo, como cuando éramos enamorados, cuando éramos novios. Eso es así, se tiene que expresar siempre. Bueno, estamos hablando del amor, conyugal. Así también el amor para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con nuestro prójimo, para con nuestros discípulos. Hay que mostrarle el amor, no solamente la disciplina y la enseñanza de las escrituras. Hay que ser, el amor en el creyente debe ser demostrativo. Bien, avanzamos. Porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es mejor sufrir y decir las cosas como son. Está hablando ya si hay una situación complicada emocionalmente con alguien, que los besos del que aborrece. Está hablando de la hipocresía de alguien que se acerca, dice estás bien, te da unas palabras bonitas, pero tú sabes que esta persona, cuando tú no estás, habla mal de ti. Entonces eso está refiriéndose. Pero importunos los besos del que aborrece. Entonces es mejor decir las cosas como son. Con alguien que de repente ya la relación está quebrada, vamos a hablar de una pareja conyugal, enamorados, y ya no hay amor, ya no hay, y hay una simulación. Entonces eso está mal, a eso se refieren. Y también en otro tipo de situaciones que pudieran darse, ¿no? Vamos a correr. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Esto es muy bonito. Para los que tenemos hoy, bueno, yo no tengo grandezas, pero tengo lo que necesito de parte de Dios para sustentarme el día a día. Yo le agradezco mucho al Señor por eso. Siempre yo, cuando oramos con mi esposa, visualizo lo que hay en la mesa, digo, gracias Señor por el pan de esta mesa, gracias Señor por la mantequilla de esta mesa, por el café que nunca me falta, gracias Señor por eso, gracias Señor por la leche, gracias Señor por el huevo, qué sé yo, y así por los alimentos, cada vez que me corresponde orar a mí. Agradezco a Dios por lo que tengo. Por acá dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Hay gente que tiene y se da, se sacia y desprecia, dice la Biblia. Ese hombre es alguien que seguramente no ha aprendido a valorar lo que Dios le da, no ha aprendido a ser agradecido con Dios, no ha aprendido si tiene por demás bendecir a las personas, porque para eso somos llamados como hijos de Dios, para bendecir, para proveer al que necesita. Pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Habla de aquel que necesita. Cada vez que usted que tenga por demás, por así decirlo, en su mesa, acuérdese de que hay alguien que dice el hambriento, todo lo amargo es dulce. Si usted no ha pasado hambre, necesidad, penurias en ese sentido, agradezca a Dios por eso. Pero vea en la calle que hay gente que no tiene que comer. Y eso es así. A veces cuando uno vive en la calle, cuando está en la calle, cualquier cosa es agradable porque el hambre mata. Y eso es así en la vida del que no tiene. Siempre hay que ser misericordioso, siempre hay que recordar de aquellos que no tienen. Vamos a avanzar. Voy a ir saltando, creo mejor, iglesia, para terminar, es bien largo. 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Dice aquí, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Está hablando a tu hijo
o al hijo espiritual que puedas tener, y tendré que responder al que me agravie. Entonces tendrá el sustento necesario, el amor y el respaldo, porque el que es sabio alegra el corazón de la persona, dice, y esto hace que esta persona se sienta con seguridad frente a algunas circunstancias que pueda ir atravesando. Más adelante dice, y esto también es importante, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal. Dios te ha dado el discernimiento como persona natural, más como el Espíritu Santo, para discernir una situación a que puede ser en riesgo, exponerme, y es mejor evitar esas situaciones, no complicarse la vida, iglesia. Dice el avisado, ve el mal, tú sabes, pero no seas terco. Y hemos hablado de la terquedad, no seas necio y pasa por ese lado, o abres puertas para aquello que tú sabes que te va a hacer daño o que pone en riesgo tu integridad y la de tu familia y tu relación con Dios. Pero los simples pasan y llevan el daño, dice las Escrituras. Dice el 14, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Qué dice aquí? El que bendice a su amigo en alta voz. A veces oramos para que no porque queremos bendecir a nuestro prójimo, sino para que la gente nos escuche y sepa, mira qué orador, qué intercedor es esta persona. Dice, no, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, porque todo está silencio y para que todos les escuchen, por maldición se le contará. No agrada esto a Dios. Gotera continua en tiempo de lluvia, de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Pretender contenerles como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. ¿Qué está diciendo? Tener una mujer rencillosa es un conflicto, quita la paz, quita la tranquilidad de un hogar, de un trabajo, de una relación de amistad. Es mucho mejor evitar a este tipo de personas. Y si uno, aunque aquí habla de la mujer de una manera explícita, y si tú, mujer, eres rencillosa, ora por eso para que Dios pueda cambiar tu forma de actuar. Bien, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto es importante. La relación y la convivencia entre personas es importante en el sentido de que dice hierro con hierro se aguza, dice, ¿no? Se van puliendo, se van limando. Y esto es importante, pero en el amor del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos aprender aún dentro de la iglesia, dentro del hogar. En la iglesia, por ejemplo, personas que nos caen mal, hay personas que son conflictivas, hay personas que son necias, ya hemos hablado de la necedad, pero nos toca. Dios permitió de que esta persona esté dentro de nuestro hogar de la iglesia y debemos aprender a convivir con ellos ya hemos dicho, sin todo lo que hemos aprendido en los proverbios, sin pagar el mal con mal, sin reprender, sin lastimar con nuestras palabras, sino con el amor de Dios. Y eso es muy complicado porque yo lo he vivido. Es bien difícil, pero no tampoco imposible. Aprender a ver a la otra persona que es tan reacia, tan dura, tan insoportable, por así decirlo, porque eso me tocó en algún tiempo vivir, aprender a escudriñar su corazón y ver qué es lo que pasa dentro de esta persona. Es un trabajo que solamente el Espíritu Santo de Dios te puede ayudar a descubrir, y cuando tú miras eso, ves con misericordia a esa persona. Sabes por qué actúa así, sabes por qué es así. Y eso hace que yo cambie mi carácter y también tal vez yo cambie el carácter de otra persona, pero en el amor de Dios. Y bien, dice aquí, vamos a avanzar el 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Está hablando acerca del pecado en nosotros, ¿no? Dice el Seol y el Abadón, hablan del infierno, hablan de Satanás, por lo tanto, nunca se sacian, dice. Así también los ojos del hombre que mira el pecado, que mira las tentaciones, nunca están satisfechos. Y eso es así. El pecado, el hombre que entra en pecado, siempre va el pecado es algo que desagradable delante de Dios, desagradable para el hombre que conoce al Señor, pero en nuestra carnalidad es agradable, porque nos liga, nos entrelaza y siempre estamos en una continuidad
frente a ello. Puede ser una atadura, eso ya es un tema espiritual, pero lo que quiere decir que el que busca el pecado siempre estará mirando el pecado y nunca se va a saciar de eso. Y es así, y eso hay que tener cuidado. Si eso uno pasa, hay que orar, romper esas ataduras, romper esas cadenas en nosotros. Bien, luego habla, sé diligente en el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Está hablando acerca de ser diligente, ser un buen administrador, ser un buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado en nuestro entorno. En principio, tu hogar, tu casa, tu economía, ser un buen administrador de aquello, prever, no decir, como dijimos al principio, tengo y esto me va a durar para siempre y por lo tanto me doy la gran vida, viajo a esto, lo otro. No, ser un buen administrador, agradeciendo a Dios por lo que tienes, guardar para mañana. Tú no sabes lo que pueda pasar mañana y por lo tanto el ser diligente, como la palabra nos exhorta en esta mañana, es muy provechoso para usted y para mí ser un buen administrador, ser ahorrativo en las cosas que usted tiene y siempre, nunca se olvide, iglesia, de dar un pan al que lo necesita. Bien, esto es lo que a grosso modo he tratado de avanzar, me he excedido mucho del tiempo, pero creo que hay cosas muy bonitas, importantes en los proverbios como enseñanzas. Bien, que tengan una linda y preciosa mañana con la bendición de nuestro Señor y a practicar lo que hemos hoy aprendido. Bendiciones.